Bueno, iglesia, tradicionalmente la palabra bastardo, es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Se utilizaba para llamar a aquellos hijos ilegítimos. Aquellos hijos que nacían por fuera del matrimonio, que no eran del hogar establecido, se les llamaba bastardos. Esto se utilizó desde la edad antigua, el mediodeo y hasta nuestra edad actual. En la edad antigua, por ejemplo, y cuando se hablaba de castas y de nobleza, pues toda la parte de los hijos bastardos no tenían acceso. Muchas veces estos jóvenes, estos hijos eran tratados como parias. No tenían acceso a nada legal. Hasta hace poco no tenían acceso al apellido paterno y por tanto tampoco tenían acceso a todo lo que legalmente correspondía por ser hijos legítimos. Pero no solo esto, sino que en aquellas familias de la nobleza, los hijos bastardos o los hijos por fuera del matrimonio, en ocasiones eran vendidos como esclavos o estaban dentro de la familia, pero eran los sirvientes de la propia familia. Aquí en nuestro país era supremamente complicado, difícil decir que tenías un solo apellido. Porque cuando no tenías el apellido de papá y mamá y solo llevabas el apellido materno, esto era muy discriminatorio. El último recuerdo que tengo de nuestro viaje con mi esposo a Israel es que en la aduana nos hicieron la pregunta de cómo se llamaba el abuelo, el papá de mi suegro. Es decir, cómo se llamaba el abuelo de mi esposo. Pero resulta que la abuela de mi esposo fue una madre soltera. Así que el único apellido que tenía mi suegro era Mora. Se llamaba Alberto Mora. No había más. Pues estuvimos casi 6 horas en la aduana porque allá no entendían, y por más que expliqué que en la América Latina era muy común que hubiese madres solteras, allá no nos entendían. Y volvían y me preguntaban que el abuelo, que cómo era el apellido los apellidos del abuelo, que cómo se llamaba el abuelo. Y no había conocimiento del apellido del abuelo. No había manera de explicar esto y nos tocó hasta que cambiaron la guardia de la aduana para poder ingresar al país porque no entendían. Así que la palabra bastardos es una palabra que también se utilizó muchísimo, sobre todo en la época de los abuelos nuestros, como un insulto. ¿Sí? Tiene unas connotaciones muy, pero muy profundas. Y yo no entendía esas connotaciones tan profundas hasta que me di un día cuenta que esa palabra, bastardo, encajaba perfectamente en mi vida. Yo soy hija única por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá somos 15 hermanos. Cuando cumplí los 15 años, en plena adolescencia, donde ustedes saben que cuando entramos a la adolescencia empezamos a buscar nuestra identidad. En plena adolescencia, mi regalo de 15 años fue que mi papá me presentó o supe cuán grande era mi familia. Hasta los 15 prácticamente yo creía que era solita. Y en los 15, mi regalo de 15 fue conocer a muchos de mis hermanos. Entre esos conocí una hermana que era relativamente contemporánea conmigo. Entramos a la universidad juntas y ella en su emoción dijo, te voy a llevar a mi casa para que conozcas mi casa. Esa era la casa de mi papá. Cuando yo llegué a esa casa, me di cuenta que tenía todo lo que tiene una casa.
normal, sala, comedor, una cocina que en esa época integral era algo, estoy hablando de cuando yo tenía 15 años, no hagan cuentas, época de los 90. Estaban ingresando los electrodomésticos y ella me lleva a su cuarto. Y su cuarto tenía una cama que nunca voy a olvidar porque tenía como 2 cisnes así dándose en un besito. Y la cama era doble, tenía mini componente. En esa época mini componente, oye, uno se ríen porque dicen, yo también tuve mini componente. Tenía Wallman, ellos no saben qué son Wallman. Pero tenía Wallman mini componente y televisión. Yo hasta el momento veía la televisión por la ventana de la vecina que la ponía en la sala. Y todos recordando que, uy, sí, eso me pasó. Que la ponía en la sala porque había un televisor, no como hoy en día que todos tienen sus, bueno, hemos bajado con esto del uso del televisor por los dispositivos móviles, pero en esa época había un televisor para toda la familia. Y a las 7 de la noche toda la familia se sentaba a ver televisión. Pero cuando yo vi eso, la forma en cómo mi hermana vivía, ahí me di cuenta que yo era una hija ilegítima y que yo era una hija bastarda. La palabra me dolió demasiado, pero me di cuenta porque yo no tenía acceso a absolutamente nada de eso. Yo vivía en un cuarto, en un inquilinato, con una cama que era heredada de la madrastra de mi mamá y ni siquiera teníamos un closet. No teníamos absolutamente nada más. Así que hice la comparación de lo que tenía mi hermana, que era la hija legítima, y lo que tenía yo, que era la hija ilegítima, y me di cuenta que había una diferencia abismal entre lo que ella tenía y lo que yo tenía. Y para echarle más sal a la herida, que ya yo tenía una herida paterna bien grande con mi papá, una relación bien difícil con mi papá, pues eso fue como echarle sal a la herida. Fue demasiado doloroso entender eso para mí, precisamente en la edad de la adolescencia, con 16 años. Pues la herida se hizo gigantesca. Se transformó en un rencor hacia mi papá, en un dolor que Dios y solo Dios podía venir y sanar. Pero aquí está el dato curioso de la historia. El dato curioso de la historia es que la palabra bastardo viene de el germánico basti, que significa granero. Y literal, la palabra bastardo significa nacido en un granero. ¿Y por qué les digo que es un dato curioso? Porque quería decir que no había nacido dentro del lecho conyugal. Pero les digo que el dato curioso es que esa palabra, saber que basti significaba nacido en un granero, fue una esperanza para mí. Fue el inicio del descubrimiento de mi identidad. Porque la Biblia dice que Jesús nació en un granero, que no estimó el ser como Dios, sino que se despojó de todo, absolutamente de todo. Se tomó forma de siervo y nació en un pesebre, nació en un granero. Y nació en un granero para brindarme a mí algo que específicamente y especialmente yo necesitaba. Yo necesitaba ser una hija legítima. Yo lo necesitaba.
yo no quería seguir siendo una hija bastarda. No quería seguir siendo una hija ilegítima. Necesitaba la identidad de ser una verdadera hija. La palabra de Dios dice que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Y dice ahí Juan 1 del 12 al 14, que no está en la presentación, no lo busques. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Efesios 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Así que yo entendí, por medio del nacimiento de Jesús en un granero, se destruyó para mi vida la palabra bastardo, porque entendí que yo ya no era ninguna hija bastarda, ni ninguna hija ilegítima, que había sido adoptada por Jesucristo. Y empecé a entender toda la dimensión gigantesca que significa tener un verdadero papá. Así que si tú me preguntas hoy en día cómo me siento, quiero decirte que me siento muy bien. Porque logré entender que soy primero que todo adoptada, miembro de su familia, por mi sangre. Yo creo que Dios me cambió hasta el ADN. Corre el ADN celestial. Y al entender primeramente que era hija, y que era hija no de cualquiera, sino que era hija de un padre extremadamente bondadoso, amoroso y bueno. ¿Por qué esta introducción? Porque hoy vamos a hablar de herencia, de herederos, de la promesa de la herencia, pero solamente aquellos que han entendido que son hijos saben que tienen acceso a la herencia. Solo saberse hijo te hace entender que tienes acceso a la herencia del Padre. Y vamos a hablar de qué significa nuestra herencia. ¿Están listos? Lo primero está en Efesios. Vamos a ver un poquito de Efesios hoy. Efesios 11:1. Y dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Gálatas 3 dice que todos los que pertenecen a Cristo son verdaderamente hijos de Abraham y son sus herederos. Y la promesa de Abraham les pertenece a ellos. Entonces, el único requisito para poder entrar a la familia de Dios y poder llamarme hijo es creer en Jesús. En el momento en que tú crees en Jesús, lo recibes como tu Salvador y como tu Señor. Por fe, tú naces de nuevo. Tú naces de nuevo, te introduces en la familia de Dios, que era el sueño de Dios, tener muchos hijos. Te introduces en la familia de Dios, su alegría es ese. Cada vez que un hijo viene de nuevo a casa, como lo hemos visto muchas veces en la parábola del Padre Perdonador, que abre los brazos y recibe a ese hijo y lo viste y lo calza y le hace una fiesta. Y cuando eso sucede, dice que aquellos que creyeron en Jesús, se les ha dado la potestad, el poder de llamarse hijos.
y tienen acceso a todas las promesas de Abraham. ¿Y cuál era la promesa de Abraham? Dice también Gálatas que la promesa de Abraham era que en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que, gracias a esa herencia, a esa promesa, nosotros somos bendecidos. ¿Y somos bendecidos en qué? Dice también la palabra, en toda bendición espiritual. Así que lo primero que tenemos que entender es que tenemos una herencia. Que esa herencia viene desde Abraham. Y que esa herencia es bendición. Y que esa bendición es bendición en toda bendición espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No se durmieron? Muy bien, eso está muy bien. Lo segundo es que somos actos. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Apto. A veces hay que ser apto para muchas cosas. Apto para hacer disciplinas deportivas, apto para entrar al ejército. Aquí en Colombia es diferente a otros países. Aquí en Colombia nadie quiere ser apto para entrar al ejército. Eso decimos que nos dejaron caer de pequeños, que nos salió una hernia. ¿Cuántos fueron aquí a prestar servicio militar? ¿Uno? No lo puedo creer. Yo no creo que Marco haya prestado servicio militar. Entonces todos llegaban a prestar servicio militar. Yo creo. Marco, muy bien que saliste apto para prestar servicio militar. Pero mira, acá estaba toda la iglesia y 2 personas prestaron servicio militar. Yo tengo 4 hijos y ninguno prestó servicio militar. Pero algunos requisitos se necesitan para ser aptos, ¿verdad? Para poder acceder a algo. Algunos testamentos te piden tener ciertos requisitos para ser apto para poder recibir la herencia. ¿Sí? Por ejemplo, tienes la herencia, pero solamente la puedes disfrutar cuando yo me muera. ¿Sí? Hay un famoso que dijo que ya hizo su testamento y su herencia y dejó muchos bienes a sus hijos, pero el requisito es que tienen que ser profesionales. Lo más grandioso es que Jesucristo nos hizo aptos. ¿Y saben por qué Jesús nos hizo aptos? Porque nosotros hubiésemos sido imposible lograr la herencia por nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se han levantado y han dicho, hoy no quiero pecar? Y preciso, usted tiene una madrina que la hace pecar. Es que estaba molestando a Carla. Pero ¿cuántos han dicho, hoy no quiero pecar? Y llega la vecina y te empieza a contar el chisme y está bueno y le prestas atención y estás ahí y el Espíritu Santo te está diciendo, oye, pecaste. Y dices, O llega el vecino y tú has estado orando porque quieres cambiar el carrito y se compró el vecino el carrito y tú dices, pero si ni siquiera cree en Dios. Y Jesús sabía que para nosotros era imposible acercarnos al Padre. Era imposible ganar la herencia. Por eso Jesús tomó la decisión de comprar y pagar todo para hacernos aptos de recibir esa herencia. Tú y yo somos aptos no por lo que podamos hacer,
Somos aptos porque Jesucristo ya pagó y eso se llama gracia. ¿Y saben por qué es importantísimo entender que somos aptos y que merecemos esa herencia? Porque solo cuando entendemos que somos aptos y la merecemos, la queremos. Jesús ya pagó por todo, pero nosotros, la mayoría de nosotros, vemos la herencia de lejos. Vemos la bendición de lejos. Y no estamos listos ni en capacidad ni con ganas de ir y buscar la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. Tú no te levantas y dices, hoy voy a ver cuál es la herencia que Dios tiene para mí. ¿Verdad que no? Tú te levantas y dices, otro día en el que no pude pagar mi deuda. Eso dije esta semana. Y Dios oye, eres heredera. Eres apta. La herencia es para ti porque Jesús la pagó. Les contaba que mi mamá y yo vivíamos en una casa, en un cuarto de inquilinato, no teníamos más que la cama, ¿sí? Así que cuando yo empiezo a ver todo lo que tenía mi papá, hice una rebeldía. Llamé a mi papá, lo senté y le dije, he tomado la decisión de que no voy a vivir más así. Yo también soy su hija. Hice una pelea con mi papá. Recuerdo que ese día fue la primera vez que mi papá me pegó, porque fui bastante fuerte, bastante grosera. Pero a la semana, mi papá llegó con una cama, un armario, porque en ese tiempo no eran closet, eran armarios, un comedor. Creo que fueron esas 3 cosas que trajo. Yo nunca había reclamado absolutamente nada, porque primero nunca había sentido la escasez que tenía, pero segundo, porque no me reconocía merecedora de eso. Lo más triste, ¿saben qué es? Que Cristo compró absolutamente todo para nosotros. Salvación, perdón, acceso al Padre, y nosotros no nos creemos ni nos sentimos merecedoras de todo eso que Cristo compró. Y es triste, porque eso es como cuando tú trabajas mucho por tus hijos y tus hijos dicen, no quiero esa herencia. Duele, ¿verdad? Trabajamos a veces mucho porque queremos ver a nuestros hijos muy bien. Jesucristo compró todo para nosotros. Deberíamos de creer eso que nos merecemos. Amén. Y ya para terminar vamos por la última, que es la garantía. Tenemos la herencia, tenemos que somos aptos y tenemos la garantía. ¿Y qué es la garantía? El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En la antigüedad se utilizaba un sello real para saber que las cartas o los documentos verdaderamente tenían legitimidad. Yo he puesto ahí un sellito de esos rojos que se utilizaban en la antigüedad. Pues lo que nos está diciendo la palabra es que la garantía de que nosotros tenemos una herencia es el Espíritu Santo. Él es la garantía. Él es la garantía de que aunque nuestra herencia es eterna, nosotros la podemos disfrutar hoy y aquí.
El Espíritu Santo es esa garantía. Si nos acercamos al Espíritu Santo, nosotros vamos a poder descubrir cada día más lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y hace 15 días yo les decía, necesitamos al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos convence. Pues es también el Espíritu Santo, dice la palabra, quien nos convence, cambiando nuestro espíritu de temor por un espíritu que dice dentro de nosotros, Abba Padre o Papito Dios. Así que es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestra identidad. Y es el Espíritu Santo el que nos va descubriendo a qué tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Y dice que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se les abrirá. Porque estamos llamados a que con la garantía que tenemos del Espíritu Santo empecemos a descubrir nuestra herencia acá en la tierra. Quiero concluir porque ya va a llegar el almuerzo diciendo lo siguiente. ¿Qué nos corresponde a nosotros frente a esto que hemos visto hoy? ¿Qué es lo que nos corresponde? A nosotros nos corresponde dos cosas. La primera, quizás se olvide de todo lo que he hablado hoy, esta semana. Sé que sucede. Yo he preguntado el martes, ¿de qué trato el domingo? Pero escúcheme, iglesia, escúcheme, familia. Cuando yo conocí esta verdad, tomé una decisión. La decisión de ya no vivir más como una hija ilegítima. La decisión de ya no vivir más como una hija bastarda. La decisión de entender que yo era una hija privilegiada, amada, respetada y valorada por mi Padre Dios. Toda la oscuridad y el dolor que viví por la mala paternidad que recibí de mi Padre terrenal fue compensado con creces por mi Padre celestial. Usted puede venir cada domingo, sentarse en esa silla y seguir viviendo como un bastardo. La palabra es horrible, ¿verdad? La palabra es hiriente. Pero al final la decisión es de nosotros. La palabra dice, vengan, busquen y prueben cuán bueno es Dios. Así que decida. ¿Seguirá siendo un hijo ilegítimo o decidirá vivir como un hijo adoptado de la familia del Padre? ¿Cómo quiere vivir usted? Si usted decide eso, entonces la segunda cosa que tiene que hacer es empezar a descubrir qué es lo que Dios ha ganado para usted. Y voy a darles una sola cosa porque ustedes van a descubrir mucho durante esta semana. Pero una de las cosas que dice Jesús acerca del Padre, Él dice esto: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará buenas cosas a sus hijos? Les dará
una piedra en vez de pan? No. Nuestro Padre no da piedras cuando nosotros, sus hijos, le pedimos pan. Amén. Jesús sanó a todos, libertó a todos, ayudó a todos, porque estaba mostrando el carácter y la revelación del buen Padre que nosotros poseemos. Amén. Así que nosotros, los que estamos aquí, nos vamos a decidir primero a no seguir viviendo como hijos ilegítimos, porque la promesa es que seremos bendecidos con toda bendición espiritual. Y segundo, nos decidimos a descubrir cuál es la herencia, porque entre más descubrimos nuestra herencia, más impactamos nuestra familia, nuestra vida y este planeta. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.